Titulo mi mensaje hoy: ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Qué es lo que en la vida a ti te mueve? Entonces vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones para eso. Y para poder hablar de la tierra prometida, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Hebreos se le llama el Museo de la Fe. Y aquí en esta tierra, pues hay tantos museos famosos en el mundo. Cuando vienen extranjeros y los llevamos al Museo del Oro, y ellos empiezan a ver, y uno empieza su recorrido y a pasar sala por sala, y cada vez se va como aumentando el interés y el impacto. Pues ellos se asombran, pero eso es nada. Nosotros podemos ir a museos muy hermosos. Cuando uno entra, por ejemplo, al Museo Británico en Londres, empezando que es una enormidad ese museo, y cuando está por continentes, uno puede entrar, y uno entra, por ejemplo, al pabellón de Egipto, ¿sabe? Literalmente lo que uno siente ahí es muerte. Momias, sarcófagos, tallados de piedra de los reyes, pero todo, casi lo que uno encuentra ahí tiene que ver con la muerte, de embalsamamientos, de costumbres, de los rituales y todas las historias. Cuando uno entra como digamos, del Medio Oriente, y está en esa sala y ve de todo, de los sirios, de los persas, de todo ese cuento, lo único que uno ve ahí es guerra por todo lado, guerra, historia de guerra, y hasta el día de hoy son países que siguen en guerra. Cuando uno entra a Grecia, pues lo que ve es el culto a la persona, mármoles, esculturas de cuerpos hermosos, mujeres hermosas, rostros hermosos, la perfección humana, el culto al cuerpo. Pero sabe, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, usted encuentra un museo, pero es un museo de hombres y mujeres de fe, de gente que la sacó del estadio, pero creyéndole a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe, en ese sí me gustaría a mí estar. En ese sí me gustaría que algún día se pudiera decir que yo le creí a Dios y que caminé creyéndole a Dios. Y ojalá que cada uno de los que estamos aquí, un día Dios nos pueda decir: venid benditos de mi Padre. Sí, ustedes la lograron, y que nuestro nombre esté escrito en el libro. Y aunque mi mensaje lo quiero centrar con Abraham, los versículos 8, 9 y 10, sin embargo, quiero hacer referencia a todo, y no perdamos de vista cuál es nuestra tierra prometida, detrás de qué estamos. Y yo te quiero preguntar hoy: ¿detrás de qué estás? La razón por la que mucha gente se aparta de los caminos de Dios es porque ellos nunca supieron por qué están en la iglesia. Y uno puede venir a la iglesia pero no tener ninguna expectativa de nada, y por eso se convierte únicamente como en un aspecto cultural. Y sí, a mí me gustan las cosas de Dios y nos sentimos, sí, yo me identifico con los cristianos, yo me identifico con lo de la Biblia, pero que sea visceral, que yo esté dispuesto a dar mi vida por Dios, eso es otra cosa. Y resulta que cada vez el mundo se polarizará más, y cada vez habrá más diferencia entre el que está y el que no está. Eso no me lo invento yo, lo dice la palabra del Señor. Y el mal se irá polarizando más, pero al mismo tiempo la gloria de Dios se manifestará más. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este pasaje
Y lo que hoy voy a compartir es porque mi deseo, lo que hoy anhelo es que cada persona que está aquí, cada joven que está aquí, sepa por qué está en la iglesia, pero que lo descubra él y que ella pueda decir: yo estoy porque esto es así, porque Cristo es el todo en mi vida, porque yo estoy detrás de esto, porque para mí Dios no es un añadido. Que alguien pueda decir: Cristo lo es todo para mí. ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Detrás de qué estamos? Pero yo le quiero mostrar a través de la palabra del Señor que mientras usted va hacia la verdadera tierra prometida, aquí en este mundo usted puede vivir en su tierra prometida. Tan raro que mientras yo voy a mi tierra prometida, yo puedo vivir en este mundo como en mi tierra prometida. Y se la voy a decir de manera sencilla. Abraham vivió en la tierra prometida, pero vamos a encontrar aquí que él vivió como un extranjero. Dios le dijo: todavía no es, van a pasar 400 años, tu descendencia va a descender a Egipto, serán esclavos, durarán 400 años. Después de 400 años los voy a traer aquí y esta tierra será de ellos. Y así ha sido. Entonces la Biblia dice que Abraham vivió como un extranjero y él recorría por todo lugar, y donde llegaba hacia un altar ofrecía sacrificios a Dios, le enseñaba a la gente a adorar a Dios. Sus criados eran gente de fe y todo. En otras palabras, todavía no había recibido la tierra prometida, pero vivió en la tierra prometida, triunfó como hijo de Dios en la tierra prometida. Y amado hermano, mientras usted va al cielo, mientras usted y yo nos esforzamos para ir allá, usted aquí en la tierra puede lograr vivir como en su tierra prometida. Dice la palabra, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero que aquí aparece es que la fe no es algo bajo, algo vano, algo incierto, no. Aquí dice que la fe es una certeza, y es una certeza de algo que se espera, de algo que no es ficticio. La fe es una certeza sobre algo concreto. Y a través de la Biblia así fue. La fe para Abraham y Sara era tener un hijo. La fe para Noé era salvarse de un diluvio. Y ahí dice lo que cada uno conquistó por la fe. La fe para Josué en Jericó fue que el muro se derribara. Si usted tiene fe, tiene que ser sobre cosas concretas, sobre anhelos de su corazón. Y la Biblia dice es la certeza, y esa palabra en el griego es hipóstasis. Hipóstasis es carta de propiedad. ¿Qué es la fe? Es la carta de propiedad de lo que su corazón ha visto. Entonces, cuando dice que es certeza de lo que se espera, es algo que está adentro en el corazón. Y todos estos hombres y todos los que llegan a la tierra prometida, amado hermano, sine qua non, sin ese requisito no se logra. Ese sine qua non es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo ahí: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? David, Moisés, Jeremías, Isaías, los apóstoles, María, todos esos personajes de la Biblia. ¿Cuántos personajes hay en la Biblia? Versículo 3: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por más que han pasado siglos, por más que la ciencia ha tratado en más de 6,000 años, porque la ciencia no comenzó ahora. Desde que Dios colocó al hombre en la tierra, el hombre fue capaz de ver los astros, los calendarios,
Eso no se lo inventaron ahora. Los antiguos, los caldeos, los babilonios, los mayas, todos ellos fueron capaces de ver los astros, de ver que seguían rutas, de ver que el sol aparece por allí, pero a través del año se va moviendo un poquito, se devuelve y todo. Y los antiguos, esos llamados primitivos, ellos lo hicieron. Ellos aprendieron a ver las posiciones de la luna, a hacer los calendarios para sembrar. No, amados hermanos, Dios desde que creó al hombre lo creó con sabiduría. Y a pesar de eso, el hombre no puede decir cómo fue que comenzó el universo. Dicen, ay, sí, es que hubo un Big Bang. Un día en algún lugar del tiempo hubo un gran estallido. Pero no nos dicen de dónde salió esa energía. Si fuera así, lo que yo encuentro en la Biblia es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que hubo un Dios y en algún momento de la eternidad le dio comienzo a eso. Dice, ese universo tan grande, los científicos se devanan la cabeza, los físicos hacen y hacen cálculos. Y sabe, nos dicen que hay tanta distancia entre una estrella y otra, entre una galaxia y otra, que un rayo de luz, que es impresionante la velocidad de un rayo de luz, más de 300,000 kilómetros por segundo. Un rayo de luz que le podría dar la vuelta a la Tierra varias veces en un segundo, si la luz fuera así. Y nos dice que un rayo de luz disparado puede durar cientos, miles, millones de años para poder llegar a alguna de las estrellas detectadas. Nos dicen que hay luz que vemos, estrellas que vemos brillar, que ya murieron hace millones de años. Eso nos dice. Si nosotros vamos al mar, a la playa, y cogemos un puñadito de arena, ¿cuántos granitos de arena hay? Pero los científicos calculan que hay tantas estrellas como granos de arena en las playas del mundo. ¿Cómo es entonces nuestro universo? Indescriptible. Los griegos entonces dijeron, ¿cuál será el pedacito de materia más pequeña que hay? Y entonces lo llamaron átomo, indivisible, que no se puede ver al ojo, y lo empezaron a dividir, a dividir, a dividir. Y resulta que hoy los científicos están asombrados, porque así como es de complejo el universo arriba, así es al microscopio. Y han hecho instrumentos. Hay uno que atraviesa, que es como un túnel que está entre varios países por debajo de tierra, únicamente para romper el átomo. Pero hay tantas partículas, hay tanta energía, hay tanto, que siguen locos. No han podido ni decir cómo es el universo a lo grande, ni cómo es el universo a lo pequeñito. Entonces es ahí donde este versículo tiene razón. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Entonces sigue siendo la fe el principio vital de todo. El versículo 3 también nos dice, el 4, que para darle a Dios culto también es por la fe. O sea, aquí la fe lo cobra todo, hermano, porque no se puede explicar cómo se creó el universo. ¿Cómo es que hoy nos digan que han descubierto planetas que son de solo diamante? Imagínense, una chispita de diamante y que hay planetas de diamante, de solo diamante. Impresionante. Pero para agradar a Dios también
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Sabe que el primero que trajo ofrenda no fue Abel, fue Caín? Y dice la Biblia que pasado el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra y trajo una ofrenda. Dios le enseñó a Adán en el huerto, cuando los estaba sacando del huerto, les enseñó que a partir de ese momento la manera de ellos acercarse a Dios era a través de una ofrenda y de un animal limpio. Y la Biblia entonces nos dice que el primero que sacrificó los corderos fue Dios. Les hizo túnicas de pieles y les mostró el camino para buscar perdón. Pero aquí dice que Caín trajo del fruto de la tierra, y hasta el día de hoy hay las personas que quieren ganarse el favor de Dios, pero haciendo las cosas a su manera, ¿sí? Y entonces Dios no había dicho que era con calabazas ni tomates. Dios había dicho que era con el cordero, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso la sangre de Cristo fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y por qué? Pregúntele a Dios, porque yo no sé. ¿Sí? Y es por esto, porque la sangre es vida. La Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Y entonces la única manera de recibir la vida es a través de una vida limpia. Y amados hermanos, Caín trajo de lo que quiso. Y entonces resulta que así no funciona. Así no funcionan las cosas. No es como yo quiera, no es cuando yo quiera, no es si a Dios le place. No, es que si yo quiero el favor, la bendición, la gracia de Dios, yo tengo que acomodarme a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios quiere. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esa fue la diferencia. Abel le creyó a Dios, Abel creyó en el sacrificio del cordero. Y entonces dice la Biblia que él trajo bechora. Bechora es lo más excelente de los corderos. Son los primogénitos de los corderos, los más gordos, los más blancos. Y él trajo, bendito sea el nombre de Dios, él trajo bechora. Amados hermanos, si nosotros de verdad queremos entender lo que es la tierra prometida, tenemos que entender lo que son estas cosas, entender lo que es la fe, entender que seguimos es al Dios que lo creó todo de la nada, entender que para agradarlo a Él hay que hacer las cosas como Él las demanda. Entonces dice versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién fue Enoc? Enoc, dice la Biblia, que fue séptimo de Adán, y que él sabía que cuando muriera Matusalén vendría el juicio. El nombre Matusalén significa eso: cuando él muera vendrá el juicio. Todos hemos escuchado, dice, uy, no tiene más años que Matusalén. ¿Sí hemos escuchado? Tiene más años que Matusalén. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Matusalén vivió 969 años. ¿Y por qué vivió tantos? Porque Dios no quería destruir al mundo, pero esa era la señal: cuando él muera vendrá el juicio. Y Dios le alargaba los días. Pero, amados hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite, y lo establecido por Dios se cumple. Y hay personas que se escapan una y otra vez. Se escapan entre comillas, no es que se escapen, es que Dios los deja. Y ellos dicen como Sansón: Sansón creía que no, que él era el fuerte. Se le olvidó que era el Espíritu de Dios que venía sobre él. Le gustaban las prostitutas,
le gustaba. Y allá llegó el momento en que Dios lo soltó. Y entonces cuando Dalila le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, él pensó: esta vez me saldré como todas las demás. Pero dice la Biblia: pero no sabía que Jehová lo había dejado. No sabía que Jehová lo había dejado. ¿Y cuando fue? No, estaba debilucho, no podía romper nada. Le sacaron los ojos, le pusieron cadenas, lo pusieron a mover la noria. ¿Por qué? Porque jugó con Dios, y así no es. Entonces, queridos hermanos, queridos jóvenes, queridas niñas que están aquí, que con estas gafas las veo más lindas y todo, pero el Señor las ve aún más bellas porque son sus hijas, son sus princesas. Pero nuestra fe no puede ser una fe barata de 5 centavos. No puede ser una fe de momento. Para conquistar la tierra prometida es de perseverancia y es de verdad, de integridad, como estos hombres. Entonces Enoc empezó a decir: ay, Señor, llévame antes que se acabe, antes que venga ese diluvio, antes que muera Matusalén. Dice que él, por la fe, se lo llevó Dios, por la fe fue traspuesto. Y sabe que, amados hermanos, yo creo que Jesús viene por la iglesia. Yo creo que la iglesia, antes que eso se vuelva el peor zaperoco de todos los siglos sobre la tierra, Dios viene por su iglesia. Y la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos, que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muchos hoy en día se burlan de esto y lo niegan, pero la palabra griega es arpazo, y arpazo es como lo que hace un ladrón, de tomar, de arrebatar. Por eso se le llama arrebatamiento. En la cultura judía y del Medio Oriente, la noche de bodas, la novia estaba en su casa, lista, preparada. Era la noche de bodas, pero estaba con sus padres, estaba con sus hermanos, con sus amigas de toda la vida, con su nana, y todos estaban ahí. Y a cualquier momento de la medianoche llegaba el novio, dependiendo de lo rico o pobre que fuera. En el caso de Salomón, ahí habla de la carroza de Salomón. Y sabe, venía por la novia, y entraba el novio y la arrebataba, se la llevaba, la montaba en su carruaje, en lo que fuera. Y los padres y la gente empezaban a llorar. Que los del Medio Oriente son muy... Ustedes han visto como cuando hay un muerto, algo, todo lo que... y arrancan con sus cosas, o con sus llantos y plañideras y todo. Y entonces así hacían cuando se llevaba a la niña. Era como arrebatarla del seno del hogar. Se iban, y eso es lo que va a hacer Cristo. Él viene, y su iglesia, la novia, será arrebatada. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues si alguien no lo quiere creer, son más los pasajes que el Señor dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como 2 mujeres que estarían moliendo, la una sería tomada, la otra sería dejada. 2 hombres que estaban en el campo, el uno sería tomado, el otro sería dejado. 2 que estaban durmiendo, el uno sería tomado, el otro sería dejado. Qué interesante. Y el Señor tocó la hora de moler, generalmente era al amanecer. El trabajo en el campo era antes del mediodía, y el dormir entendemos que generalmente es de noche, porque cuando el Señor venga, en unos estará amaneciendo, en otros estarán de día y otros estarán durmiendo. Y la Biblia dice
que velemos, porque no sabemos a qué hora ni qué eso vendrá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Enoc dijo: yo no quiero ver el desastre, yo no quiero ver el diluvio. Y él dijo: Señor, llévame. Y la Biblia dice que le creyó a Dios, y Dios dijo: bueno, llevémonoslo, y se lo llevó. ¿Usted está listo para irse con Dios? Ahora sí, vamos llegando, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice? Que sin qué es imposible agradar a Dios. Sin fe. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchachos que van a la iglesia, pero ellos no están seguros si Dios es real, si la Biblia es real. Por un lado escuchan al pastor, por otro lado escuchan al papá, por otro lado escuchan al maestro de filosofía, por otro lado escuchan a los amigos. En la iglesia le dicen que sí hay Dios, el papá le da bibliazos, y en el colegio, en la universidad, el profesor le dice que no, que esas son ideas del antepasado de la humanidad, que esos son mitos, que esos son leyendas, que le niegan la Biblia, le niegan las cosas y todo. Y el muchacho, ¿a quién le creo? ¿A quién escucho? Y puede venir a la iglesia y esto no tener ningún sentido, escuchar un mensaje y no tener sentido. Por eso yo estoy preguntando hoy: ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Qué es lo que te hace vibrar el corazón? ¿Hacia dónde marchas en la vida? ¿Hacia qué caminas? Estos hombres que están aquí, ellos llegaron a un punto de convicción donde lo dieron todo, vivieron por esto. Aquí dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un lugar aquí cerca a Biotá, Cundinamarca, que se llama La Dulce. Hay un río y ahí hay una de las iglesias más antiguas de la cruzada cristiana. Es una iglesia que está por 80 o más años. Pero ¿saben? Toda esa región se llenó de guerrilla. De todo ese lugar se conoció como la ciudad de refugio, porque en la antigüedad, cuando se convertían los primeros hermanos, a muchos de ellos les quemaban sus casas, los sacaban de sus fincas, y muchos de ellos tenían que huir del Tolima, de Boyacá, de cosas. Y allá en esa finca, en ese lugar, hubo un hombre muy rico que se hizo cristiano, y él recibía a esos hermanos, y eso se llamó una ciudad de refugio. Y sabe, allá había una iglesita, la iglesia de La Dulce. Siempre la llamamos como la iglesia de La Dulce. Y cuando el Señor me trajo a pastorear acá, el primer retiro y todo lo llevamos a La Dulce. Y cuando iba a hacer ayunos, a mí me gustaba ir a ayunar en esa finquita, porque era pequeña pero muy linda. Allí estaba esa iglesia, ya no era sino el pedazo de la iglesia, el río, la iglesia y todo. Y entonces un día con mi hermano Nelson dijimos: vámonos a ayunar. Y entonces proyectamos un ayunito de varios días y nos fuimos. Pero resulta que llegamos ya muy tarde en la noche, y cuando llegamos, ¡oh, sorpresa! Todo estaba abandonado, no había nadie. La casita donde uno se quedaba y que habían unos camarotes y todo, no había nada. Mi hermano de alguna manera por allá abrió una ventana y nos metimos a la capilla. Solo habían unas bancas de madera llenas de tierra, habían murciélagos, olía muy mal, no había nada. Y dijimos: ¿qué pasó? No, pues todo se había tornado muy difícil y ya no habían hermanos ahí. ¿Y sabe? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ayunamos o no ayunamos? Bueno, seguimos nuestro ayuno. Pero una noche
con tanta incomodidad, sin una colchoneta allí en las bancas, sin una cobijita, sin nada. Y yo escuchaba al diablo hablándome por un lado: no, eso que ayuno, a Dios ¿qué le va a agradar eso? Isaías 58 dice otra cosa, dice que el ayuno que Dios está buscando es que el hombre se aparte del mal. Y el diablo me predicaba, pero sabe, por la otra oreja el Espíritu me habló y me dijo: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga la convicción que Dios es real y que Él recompensa a los que le buscan. Y entonces entendí, no es el lugar, es mi corazón. Y le dije: Señor, tú eres real, tú eres mi Dios. Está difícil, pero ayúdanos, vamos a ayunar. Y ayunamos y Dios nos bendijo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que de verdad de estar convencido que Dios es real, tenerlo en tu corazón y tener la convicción que Dios recompensa a los que le buscan. Tú no vienes aquí por perder tiempo, por pagar transporte, por perderte el partido de la selección o el concierto de aquí y de allá. Tú vienes aquí porque aquí está tu tierra prometida. Bueno, yo espero que sí, porque nuestra tierra prometida no es otro que Dios mismo. Mi tierra prometida no es un lugar. Mi tierra prometida no queda ni en el norte ni en el sur, ni en el oriente ni en el occidente. Donde yo esté, allí está mi tierra prometida. Mi tierra prometida es Dios. Mi tierra prometida es la bendición que me sigue. La tierra prometida es el favor de Dios con mis hijos. Mi tierra prometida, amado hermano, verdadera, es cuando Dios me reciba y me pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cada vez que estoy pensando en una promesa bíblica, yo le digo: Dios, ¿tú qué le quieres decir a la gente? Yo sé lo sagrado que es eso. Promesas bíblicas la tuve en la radio por muchos años. Y una vez salí aquí del culto, del servicio, y una mujer me estaba esperando y me tomó el brazo y me dijo: ¿usted es el pastor Fabio Alonso? Yo le dije: sí, señora. Me dijo: es que yo estoy aquí para cumplirle a Dios. Y me contó esta historia. Me dijo: yo tengo un hijo y él estaba en la cárcel. Y él me decía: madre, aquí me matan. Y un día la llamó y le dijo: mamá, llamo para despedirme. Yo sé que hoy me matan. Y ella contaba que ella se puso a llorar. Y en ese momento encendió la radio y buscó, y preciso quedó en emisora Nuevo Continente. Y en ese momento salió Promesas Bíblicas. Dios me había dado una palabra para ese día: el preso agobiado no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan y su agua. Y cuando ella escucha eso, el preso agobiado no morirá en la mazmorra, dijo: es para mi hijo. Dijo: es para mi hijo y no va a morir. Y ella me contó ese día que algo pasó en su corazón. Y ella se arrodilló y dijo: Dios, yo creo lo que ese hombre dijo. Protege a mi hijo, sácalo. Y ella dice: mi hijo no sabe qué pasó, pero ese día, de manera inexplicable, lo llaman y tiene una orden de libertad y quedó libre. Yo qué iba a saber de un preso, yo qué iba a saber de eso, pero Dios sí. Por eso es que yo creo la palabra, porque Dios es increíble.
Él es mi tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Esos hombres le creyeron a Dios. Y dice allí el versículo 8, ya hablando, y voy cerrando mi mensaje, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te diré, y haré de ti una nación grande. Pero Dios no le dijo: mire, Abraham, estas son las coordenadas, latitud norte tanto. No le dio coordenadas. Le dijo: vete. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos que caminar sin más coordenadas que la promesa, que la palabra. ¿Sabe qué? Los reyes de Oriente sabían que había nacido Jesús, y Dios no le dijo, no le dio las coordenadas. Siguen la estrella. Y mientras ellos siguieron la estrella, llegaron a Jerusalén. Pero dijeron: como es un rey, pues debe ser en la casa de Herodes. Y se fueron a visitar al rey Herodes, pensando que era ahí. Y ahí fue donde se equivocaron. Pero ellos se dieron cuenta que ahí no había, y notaron algo que no. Pero cuando salieron de ahí, volvieron a buscar la estrella, y la estrella los guió a Nazaret, a Belén, perdón. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? A la tierra prometida no se llega por coordenadas, se llega por la fe. A la tierra prometida no se llega por coordenadas, se llega por la fe. Quienes van a ser bautizados, por favor, pueden ir a prepararse con el pastor Juanes. Bueno, no se preparan con él, sino pueden salir a prepararse. Sigan al pastor Juanes. Es que los pastores a veces damos avisos equivocados. Había una iglesia que tenía un orfanato, y los fines de año cada familia se llevaba un niño para que pasara la Navidad con ellos. El pastor se equivocó, y cuando terminó el anuncio dijo: ahora todas las hermanas que quieran tener un niño, hablen conmigo. Era un niño en la casa, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Volviendo, amados hermanos, tu tierra prometida. Dice que Abraham salió por la fe. No sabía para dónde iba, pero Dios lo iba guiando. Y donde Abraham llegaba, levantaba un altar. Donde Abraham llegaba, veía la gloria de Dios. Donde Abraham llegaba, abría un hueco, y ahí se llenaba de agua. Porque Abraham, donde llegaba, eran las cosas que no le faltaba. Abraham decía: necesitamos agua. Abría un huequito y Dios le ponía agua. Donde tú vayas, Dios te va a dar pozos de bendición. Donde tú vayas, Dios te va a respaldar. Donde tú vayas con fe, en obediencia, puede que se levanten tormentas, puede que brame el mar y sus aguas, pero donde tú vayas, Dios te va a respaldar y vas a ser victorioso. Y ese Abraham tremendo, cuando le secuestraron a su sobrino, un ejército de 4 reyes, ¿cómo sería de grande? Y Abraham dijo: ¿cuántos siervos hay aquí? Y él contó entre sus sirvientes y contó 318. Uy, para tener 300. Pero esos 318 tenían mujeres, tenían hijos, ese Abraham tenía un mundo de gente. Ese no viajaba solo. Y pues no los tenía aguantando hambre, ¿no? La Biblia dice que era muy rico. Dios lo bendecía donde iba. Él vivía en la tierra prometida. Todavía no se la habían escriturado ni nada, va a faltar años. Es en el capítulo 18 donde Dios hace un pacto con Abraham. Después que Abraham sacrificó una becerra, una cabra,
un macho cabrío, una tortela, un palomino, y Dios viene como una antorcha de fuego y se pasea por él y le dice a Abraham: ten por cierto que a tu descendencia daré esta tierra. Pasarán 400 años, le habla, le muestra todo el panorama. Pero Abraham ya había vivido en el mundo de la fe y había conquistado y había hecho. El Salmo dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Saben que yo he tomado esa promesa para mi vida? Yo siempre digo: es hermoso lo que Dios me da. La porción que te coloquen en el plato, el sueldo que te paguen, lo que te den, es lo que Dios te da, y recíbelo. Es hermosa mi porción, es hermosa la porción que me ha tocado. Bendito sea el nombre del Señor. Les contaba a los hermanos esta mañana que cuando era un muchacho de 15, por ahí 15, 16 años, un día en mi casa hubo un tropel. Bueno, eso no era tan extraño. Fue la gracia de Dios que fue cambiando nuestra vida cuando el Señor vino. Pero ese día yo salí como si ya Cristo no hubiera estado en mi vida. Yo creo que ese día yo había dicho: no vuelvo a mi casa. Bueno, pero ese día salí y venía por la avenida Caracas, y cuando llego a la calle Primera y cruzo, tan pronto llego a la esquina, recibo una convicción tan fuerte. Y no sé, yo era un jovencito de 15, 16 años, pero ese día tuve una convicción que Dios me daría una esposa preciosa, que tendríamos un hogar lindo, que mi casa glorificaría a Dios. Y ese día tuve la convicción, y sabe, ese día ya mi casa no fue un tormento. Ya mis padres, mis hermanos y todo, yo no sé, porque yo tuve la convicción ese día que Dios me daría un hogar de bendición. El próximo miércoles con Ruth estaremos cumpliendo, si Dios nos lo permite, 42 años de matrimonio. Algo. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es tu tierra prometida? Hermano, no es Estados Unidos, ni España, ni Canadá, ni Australia, ni esta. Pero donde usted vaya, esa será su tierra prometida. Le voy a decir. ¿Sí me puede entender? Donde usted vaya, donde usted esté con un corazón para Dios, esa es su tierra prometida. Donde usted tenga la convicción que Dios lo respalda. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Será una casa? ¿Será un carro lo que lo va a llenar? No, hermano. Pero sí, Dios le quiere dar buenas casas. Con Rudy decimos: Dios ha sido tan bueno, siempre hemos vivido en buenas casas. ¿Será un carro? No, así sea, sencillo. Esa es su bendición, esa es su tierra prometida. Aprenda a ver en lo que hace, donde se mueve la presencia de Dios. Cristo sí es mi tierra prometida. Cristo y lo que Él traiga a mi vida es lo mejor, lo más excelente, lo que tiene sentido, lo que vale. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Esa es nuestra tierra prometida. Amén. Qué lindo ver estas vidas que hoy le dicen al Señor: me hago tu discípulo. Yo fui bautizado un 31 de diciembre. ¿Sabe qué, hermano? Dice ahí que por la fe Abraham salió sin saber para dónde iba. Puede que aquí a veces las cosas no sepamos, no sepamos todos, no tengamos todas las coordenadas ni nada, pero no, adelante, sigue caminando. Abraham lo echaban de un lugar y él seguía caminando, y si vaya, volvía, abría otro hueco, se llenaba de agua.
Dios le multiplicaba las ovejas y la gloria de Dios lo respaldaba. Y después venían los otros y decían: hola, usted sí es de buenas, ¿no? ¿Qué es lo que usted se unta? No, él tenía a Dios en su vida. Y allí está la bendición. Y eso somos nosotros. Somos el pueblo de la fe. Ahí dice que somos un pueblo errante. La Biblia dice que aquí no tenemos ciudad permanente. Dice que ellos esperaban la ciudad, pero que viene del cielo. ¿Sabe? En Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén, esa ciudad sí me corre a mí el coco. El ángel la midió. ¿Y sabe cuánto midió? Que por un lado tenía 12,000 estadios, por otro lado tenía 12,000 estadios, pero de altura tenía 12,000 estadios. Un estadio es más o menos 200 metros. Entonces 12,000 estadios quiere decir que la nueva Jerusalén por un lado tenía más de 2,000 kilómetros y por otro lado 2,000 kilómetros, pero para arriba también tenía 2,000 kilómetros. Y cuando yo pienso en eso, hermano, a mí no me cabe. El edificio más alto del mundo, Burj Al Khalifa en Dubái, no alcanza 1 kilómetro, tiene 800 y pico de metros. No tiene 1 kilómetro. Y pensar que la nueva Jerusalén va a tener 2,000 kilómetros. Calles de oro, mar de cristal y todo. Los sueños más fantásticos de cualquier arquitecto no sirven de nada ahí. Bueno, pero si dicen que hay planetas de diamantes, un planeta de solo diamante y una chispita, ¿cuánto vale? Es que nuestro Padre es rico y todo, cosas que ojo no vio ni oído yo, pero usted y yo estamos aquí y teniendo a Cristo estamos en nuestra tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? No es tu carrera, pero que Dios te bendiga y seas el mejor profesional. ¿Cuál es tu tierra prometida? No es una casa, pero que para ti tu casa sea bella, hermosa. ¿Cuál es tu tierra prometida? No es una novia, una esposa, pero que tu esposa, tus hijos sean bellos y preciosos y agraden a Dios. Esa será tu tierra prometida. Tu tierra prometida es donde no te falte el alimento, donde no te falte el vestido. Adoramos el nombre del Señor. ¿Cuántos saben hoy y tienen un mejor entendimiento de cuál es su tierra prometida? Esta tenemos a Cristo. Aquí estamos, lo tenemos todo. Vamos caminando como peregrinos. La Biblia nos llama iglesia. ¿Y sabe qué significa iglesia? Los llamados a salir. Y es decir, para salir es caminar. Usted y yo somos caminantes. Usted y yo solamente somos caminantes en este mundo. Vamos pasando, vamos caminando con nuestros hijos, con las personas que amamos, hasta que lleguemos a lo que Dios ha destinado para nosotros. Puestos en pie. Gloria sea a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por esta palabra? Gloria sea a Dios. Entonces, hermano, gócese, haya o no haya. Si Dios le da unos días de descanso en Cartagena, en Miami o en Cancún, gloria a Dios, tierra prometida. Si lo manda para Villeta o lo manda a la finquita donde se devuelve el viento, también, gloria a Dios, alabe al Señor, esa es su tierra prometida. Y si se queda en la casita, descanse y gócese y alabe a Dios. Esa es su tierra prometida. Donde usted vaya será su tierra prometida. Donde usted vaya, ángeles de Dios la acompañarán. Donde usted vaya, Dios lo respaldará. Esa es su tierra prometida. Pero como Abraham y los hombres de la Biblia, mantenga su corazón en Dios. No la ponga
en el bolsillo, no ponga su fe en el título que ahora usted es el super magister, no sé qué. Sí, no, hermano. Si usted tiene la bendición de Dios, con una ideita que Dios le dé, la saca del estadio. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar, por bendecirnos, por ayudarnos, por enseñarnos tu palabra, Señor. Tú eres el que nos das fuerza para conquistar nuestra tierra prometida, Señor. Y nuestra tierra prometida es estar en el centro de tu voluntad. Nuestra tierra prometida es caminar con tu presencia. Nuestra tierra prometida es ser agradables a ti. Y gracias por ayudarnos. Gracias por ser tan bueno, por ser tan fiel. Señor de la gloria, danos esa fe, Señor de la gloria, que es certeza. Esa fe que nos hace sostenernos para conquistar. Esa fe que hace que te demos lo mejor. Esa fe, Señor de la gloria, que nos sostiene hasta que tú vengas por nosotros y nos lleves. Y gracias, porque es hermosa la heredad que nos ha tocado. Hermano, tú puedes colocar esta palabra en tu corazón y decirlo de corazón: es hermosa la parte que me ha tocado, es hermosa la heredad que me ha tocado. A unos le dieron habilidades deportivas, esa es su herencia. A otros le dieron artísticas y son cantantes. A otros le dieron el hacer dinero y son millonarios, billonarios. Yo soy cielonario, tengo las riquezas del cielo. ¿Sabe qué, hermano? Pero nuestra parte es Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios a Israel? ¿Y qué le dijo Dios a los levitas? No se preocupen, a usted no les voy a dar un pedazo de tierra. Cada judío tendrá un pedazo de tierra, menos los levitas, menos los sacerdotes, porque yo soy la heredad de ellos. Eso dijo Dios. Dios dijo: yo soy su heredad. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Lo nuestro es lo de arriba, lo grande. Amén. Bendición para todos, hermanos.